Bienvenidos y bienvenidas a este 10º episodio de Licencia para Sentir. Yo me llamo María Angélica Navia López y soy una psicóloga que sigue descifrando este mundo emocional. El día de hoy traigo un episodio doloroso, es por eso que hago la advertencia de que vamos a estar hablando de maltrato y de ideación suicida. Si estos son temas que generan algún tipo de malestar, es importante que no escuchen este episodio o que lo hagan en compañía de alguien. No siendo más, tengo una invitada muy especial que ya voy a presentar. Estoy acá con la doctora Luisa Fernanda Rodríguez. Nosotras nos conocemos desde hace un rato. Luli, si quieres, preséntate. Hola a todos, mi nombre es Luisa Rodríguez, yo soy ginecóloga y obstetra. Me conozco con Angie desde hace muchos años, venimos juntas desde el colegio y creo que fue importante reunirnos el día de hoy para crear un espacio donde vamos a tocar temas delicados, pero al mismo tiempo queremos generar un espacio diferente y también generar cosas positivas, reflexiones y sobre todo herramientas para cada una de las personas que puedan estar escuchando el día de hoy. Y pues no siendo más, creo que podemos darle inicio. Antes de empezar, sí quiero agradecerte, no solo porque te tomaste el tiempo de venir y grabar este episodio y contar tu historia, dar herramientas, lo que tú decías, un espacio de reflexión y de cambio, sino que te quiero dar las gracias personalmente porque tú en el colegio fuiste una base segura para mí cuando pasé por todos mis momentos difíciles de matoneo. Y creo que es importante resaltar eso porque sin personas seguras yo creo que no estaría acá. Y por eso es que este episodio me toca tanto el corazón, porque me llevó a recordar mis momentos oscuros donde pensé en la muerte. Y creo que era importante para mí decirte esto y agradecerte. Yo sé, yo no pensé que fuéramos a llorar desde ya, pero sí Está creo que muy es importante. temprano. Para mí era muy importante decirte esto. Para mí, lo valoro muchísimo y eres una de las personas que es importante que te mencione, por eso estoy acá. Ay, gracias. Habiendo dicho esto, quiero que me digas por qué crees que es importante hablar de esto. Creo que es importante porque tenemos que empezar a romper ciclos. Vivimos en una cultura, sobre todo nosotros las personas del personal de la salud, y creo que esto se extiende a muchos otros campos que de pronto no han alzado la voz o también se han normalizado y pues digamos que esta es una oportunidad para abrir puertas no solo para nosotros, sino para el resto del mundo, de cortar estos ciclos tóxicos y estos ciclos de maltrato, de violencia, donde nos hemos resignado a recibir ciertos tipos de trato porque creemos que es lo que merecemos o creemos que es lo que es necesario atravesar para poder llegar a algún lado, para cumplir un sueño o para tener un objetivo. Y pues digamos que está muy en nosotros, y lo vengo diciendo desde hace unos días y desde hace mucho tiempo, está en nosotros empezar a hacer la diferencia y empezar a mirar hacia adentro y tomar todas las cosas buenas que podamos para cambiar lo que está sucediendo y generar nuevos objetivos, nuevos sueños, nuevas metas, nuevas formas de hacer las cosas. Y por eso es que el día de hoy tú nos traes tu historia, si no estoy mal. Entonces, si quieres, cuéntame en qué momento viste tu sueño tornarse en una pesadilla. Creo que cuando uno empieza a echar para atrás y empieza a rebobinar y empieza a ver que empiezan a haber estas cadenas de maltrato, uno se da cuenta que todo inicia desde el día 1 que uno empieza la carrera. Me acuerdo muy bien que llegas tú a tu entrevista para entrar a la universidad, para ingresar al programa de medicina de tu carrera, de tu lugar soñado, y empiezan con preguntas violentas que empiezan siendo como, oye, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Tú si quieres ser mamá? Y entonces uno les responde, algunos dicen que no, otros dicen que sí. Yo les respondí, claro que sí, eventualmente yo quiero una familia. Es como, replantéatelo, porque tal vez nunca lo vas a lograr, o no te das cuenta que a partir de ahora no vas a tener tiempo para hacerlo, o no vas a tener el tiempo suficiente para dedicarle a tus hijos, o cuando decidas ser mamá ya va a ser muy tarde. Y entonces empieza uno a decir como, juepucha, ¿qué está sucediendo? O sea, apenas estoy en la entrevista, ni siquiera sé si voy a poder atravesar todo esto que viene y ya me están diciendo que mis propios sueños tal vez nunca se van a llevar a cabo o se van a volver realidad solo por estar ahí. Y empiezan esas preguntas y llegas a la carrera de medicina y cambia el ritmo en el que venías haciendo las cosas, porque ahí te das cuenta que en el colegio muchas cosas no te las enseñan, no sabes estudiar, no tienes un método específico, las cargas, las lecturas, todo es mucho más fuerte. Y empiezan todos los profesores a decirte que no vas a lograrlo nunca, que no vas a ser suficiente, que se replantea uno las cosas, que nunca va a ser médico, que uno es un mediocre, y uno está intentándolo todo. Entonces creo que cuando uno echa para atrás uno empieza a ver como
todas estas cosas empiezan a suceder y a medida que vas creciendo, vas entrando en ese régimen del terror. Okay. Un día llegas al hospital después de haber atravesado toda esta parte académica donde te dicen que no vas a poder y entonces encuentras a los residentes, a los internos y empiezas a ver cómo funciona el sistema y empiezas a notar estas jerarquías donde el más grande aplasta al que sigue y el que sigue al que sigue y el que sigue al que sigue y entonces tú empiezas a como ese tema de la ansiedad y del miedo de juepucha, eventualmente si yo quiero llegar ahí voy a tener que atravesarlo, voy a tener que sobrevivir a ello y voy a tener que sacar callo para poder estar ahí. Y empiezas a decir como esto sí lo voy a poder resistir, esto no lo voy a poder resistir. Entonces uno ve los diferentes mundos, la pediatría, la medicina interna, la lucha de egos, los cirujanos. Digamos que uno empieza desde el pregrado a tener muy claro que las quirúrgicas son las más pesadas emocionalmente, físicamente, porque allá se vive el maltrato muy de cerca. Las otras uno ve que existe el maltrato, pero es un maltrato mucho más camuflado, por decirlo de alguna forma. Uno pasa revista con los de medicina interna y ve que el maltrato es meramente académico, te aplastan a punta de conocimiento. Entonces uno dice como, wow, te exige mucho, sí, pero pues uno se llega a sentir miserable, como no sé absolutamente nada, nunca voy a llegar hasta allá. Y luego llegas al mundo de los quirúrgicos y ves el maltrato de frente, real, con comentarios malintencionados, que los cirujanos en cirugía le pegaban a sus residentes, hacían comentarios despectivos, comentarios sobre tu sexualidad, comentarios sobre tu salud mental, y tú apenas eras un estudiante y ya estabas viendo cómo eso se replicaba y cómo el chiquito para protegerse se volvía también una mierda para poder sobrevivir a eso y entonces lo replicaba y se volvía como la ley de entre más duro me vuelva y entre más parecido sea a ellos y más abandone mi esencia, más me van a aceptar y menos me van a pisotear porque ya voy a estar como al nivel de esas personas y eso genera ansiedad. Entonces uno va creciendo y va viendo desde ya como juepucha, a eso me va a tener que enfrentar si quiero cumplir mi sueño y empieza esa cadena de maltrato sin estarla viviendo. Y luego llegas al internado y en el internado empiezas a adquirir responsabilidad. Te empiezan a decir como, bueno, ahora tú tienes que hacer las listas del servicio, si tú no haces la lista del servicio, se queda medio hospital sin evolucionar y si se queda medio hospital sin evolucionar, entonces va a ser tu culpa y se van a empezar a morir porque tú no hiciste tu trabajo. Y empieza la cadena de presión y de maltrato y los puteadones, perdón las palabras, como interno y ni siquiera eres médico general, ni siquiera te están pagando, pero tú estás dejando tu vida y tu tiempo y tus horas en ese lugar. Yo, por ejemplo, cuando llegué al internado había días que me quedaba voluntariamente a dormir en el hospital para que no me faltara nada, para que no se me quedara ningún paciente por fuera porque no quería que me regañaran, porque era mi responsabilidad y a mí me iba a regañar tanto el profesor que me estaba pasando la revista como el residente y pues iba a quedar mal con todos mis compañeros. Había días en los que madrugaba demasiado, días en los que si me quedaba dormida por el cansancio, uno de verdad sufría. O sea, me acuerdo perfectamente que teníamos un profesor súper bravo en cirugía general y un día me quedé dormida y llegué y nosotros teníamos un grupo de compañeros y yo le decía a mis amigos como si no me vieron llegar, porque no me dijeron nada, porque no me llamaron. Nadie se había dado cuenta porque todos estábamos en un mundo de estrés. Y cuando me di cuenta, mis estudiantes estaban unos posturno, otros preturno, otras cosas, y yo decía, ¿cómo me van a regañar? Me acuerdo que vine llorando todo el camino, le decía al taxista, vamos tan rápido como sea posible, pero tan lento como que no nos matemos porque tengo que llegar. Pero en la ansiedad más grande del mundo y hasta que no se pasaba la revista, no paraba uno de estar angustiado. Uno llegaba a la casa y hasta que no era las 2 de la tarde que uno sabía que había pasado la revista, uno no descansaba porque uno estaba pendiente de que en cualquier momento le iban a llamar a uno a vaciarlo porque algo se había quedado por fuera, algo no se había hecho, algo había quedado mal. Y yo creo que todo esto del tema de la violencia y el maltrato empieza incluso desde ahí. Cuando uno dice como, ok, estoy dispuesta a no aguantarme una residencia, por ejemplo, de cirugía general, pero sí una de ginecología. ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué tanto estoy dispuesto como a sortearlo para poder llegar ahí? Ahí empieza toda esta cadena de maltrato y de voy a ser capaz de resistirlo o no voy a ser capaz. Hay gente que pasa a la universidad y dice como,
no voy a ser capaz de resistirlo y pone su primer límite y dice, prefiero sacrificar mi sueño de ser algún día cirujano antes que esto, o prefiero irme a otro país, o prefiero buscar otras alternativas antes de quedarme aquí para hacerlo. Otros decidimos quedarnos y de verdad aceptar ese ciclo y decir, esto va a pasar y eventualmente ya estaré del otro lado y ya habrá pasado, y pues ahí es cuando uno ya entra por fin a la residencia y te estrellas desde el día uno con absolutamente todo. El R1 es ese momento en el que todo el mundo está dispuesto a pisotearte y tú sabes que te van a pisotear. Llegas el primer día y te lo advierten, te dicen como acá no vinimos a pasarla bien, acá es importante que ustedes sepan que vienen a concursar entre 1000 personas que se presentaron, ustedes son los 40 que lo lograron, así que no lo desperdicien, no hagan que sus papás se arrepientan, no hagan que el tiempo que están acá sea inválido. Recuerden que si se van probablemente no los reciban en ningún otro lado. Recuerden que si ustedes se van le habrán quitado el cupo a alguien más que sí lo quería de verdad, y te empiezan a meter presión y ahí empieza ese ciclo de ansiedad donde uno dice como no puedo abandonar esto porque soy muy, entre comillas, afortunada, porque lo logré entre miles de personas, porque estoy quitándole la oportunidad a alguien más que de verdad, entre comillas, sí lo quería. Y entonces empieza como este tema de pelear contra esa idea todo el tiempo, y la gente dice, ¿por qué no se van? Por eso, porque algún día te dijeron, acuérdate que tú eres muy afortunado de haber llegado hasta acá y no lo puedes desperdiciar. Y eso se lo repite una y otra vez, así esté uno en el fondo de la tabla, en lo más profundo de su ser, uno se dice, no, yo tengo que agradecer porque yo estoy acá. Como que tengo suerte del maltrato que estoy recibiendo porque significa que lo logré. Ajá, tengo suerte de estar acá. O sea, esto me lo tengo que aguantar, me lo merezco y es lo que tengo que vivir porque soy muy afortunada y no como otras personas que no han logrado estar acá. Y te aferras a esa idea que pues es un poco tóxico, de verdad yo me merezco todo esto por estar acá, o sea, pero eso no lo es. En ese momento tú estás luchando por mantenerte ahí y porque la gente diga como, así es muy afortunado y lo logró. Entonces es ¿No? bien Y polémico. además te estás luchando sin dormir, sin comer, sin hacer ejercicio, sin tener hábitos saludables. O sea, estás luchando, yo creo que con lo más adentro que tienes en el corazón, que es lo que esto es lo que lo hace más difícil. Sí, no, y bueno, digamos que tú entras con esa idea y además te la replican todo el tiempo, una y otra vez. Me acuerdo que pues uno, en todas las residencias el R1, o sea, el primer año de residencia, para los que Gracias. no manejan el idioma, pues que nosotros utilizamos, es el lugar donde peor nos va a ir. Digamos que uno tiene que hacer el trabajo más duro, el trabajo más feo, el trabajo todo, porque eres el más chiquito y es como tu bienvenida a la residencia. Y ahí es cuando tú recibes los turnos de castigo, ahí es cuando tú empiezas a quedarte más horas. Por ejemplo, yo en mi residencia tenía pues al comienzo unos jefes de residentes y unos compañeros grandes que venían como de esta cultura del maltrato y de replicarlo, que nos decían como agradezca que usted está acá, agradezca que tiene un cupo, esto no era lo que usted quería, pues ahora se lo tiene que aguantar. Y me acuerdo que nos ponían castigos. Yo me acuerdo que nosotros teníamos, por ejemplo, siempre que evolucionar a las pacientes que nosotros operábamos, era como una regla, pero los internos y los estudiantes nos ayudaban con la parte de obstetricia, con las pacientes que acaban de tener bebés, para que nosotros nos dedicáramos a las cirugías. Entonces, por ejemplo, si yo tenía un ectópico, una laparotomía, alguna cosa que hacía de R1, pues yo iba al día siguiente y la evolucionaba. Pero un día, pues yo me acuerdo que una de mis R grandes, por algún motivo, no llegó a evolucionar a su paciente, y pues el profesor se puso muy bravo, dijo como es que un R1 no debería estar viendo esta clase de pacientes, o sea, no es para su nivel. Lo único que logramos tratando de como conciliar qué era lo que estaba sucediendo, porque me regañaron a mí por ver un paciente que no estaba en la capacidad de ver, pero la R grande me regañó a mí que porque yo era una zapa por haber dicho que ella no había ido, pero pues era obvio porque el profesor pasó y ella no estaba, o sea, yo no tenía forma de que no se supiera. El castigo fue como ahora tienen que evolucionar absolutamente todo. Entonces los pocos días que yo tenía libres, o sea, yo llegaba todos los días a las 4 de la mañana al hospital, salía a las 8, 8:30 de la noche, si no se complicaba nada, si no quedaban cosas pendientes por hacer. Y los pocos días que tenía libre, porque tenía un solo fin de semana libre al mes, el resto de los días tenía que ir todos los días.
y hacer turno cada cuarta noche y ver por todo en servicio. Me acuerdo que yo tenía que llevar comida escondida, nunca había hora de almuerzo, aunque los profesores eran como ve a almorzar, pero si uno se iba a almorzar entonces se quedaban las cosas sin hacer, entonces uno quedaba como finalmente sin almorzar. Me bajé como 4 o 5 kilos en un mes, o sea, una cosa desproporcional. Y nos castigaron, nos dijeron, bueno, ahora van a venir a evolucionar hasta las obstétricas. Entonces, lo que era para uno un trabajo mucho más fuerte se convertía también en un castigo. Ahora yo decía como los viernes, por ejemplo, yo tenía un sábado libre y decía, pucha, hoy no quiero hacer una cesárea porque mañana era mi único día libre y ahora voy a tener que venir a evolucionar las 7 pacientes que operé. Y si se queda, voy a tener que venir también el domingo y era mi único fin de semana libre. Y tú habías hecho algún plan desde hace 3 meses porque sabías que era el único día libre que tenías y ahora ya no lo podías hacer porque tenías que quedarte a evolucionar. Entonces, como que lo que antes era como un gusto que uno decía como que chévere, voy a hacer una cesárea porque estoy en proceso de aprendimiento, ahora era como, ya no la quiero hacer porque tal vez mi único día libre ahora ya no va a ser. Pues empezaban esos turnos castigos y los profesores todo el tiempo constantemente diciéndote que tú no sabes nada, que no sabes hacer las cosas, que nada, o sea, todo lo que aprendías era bajo presión y ni siquiera como por gusto, sino como, pucha, esto es muy fuerte. Ahí se vuelve todo muy difícil y empiezas a agotarte. Yo creo que desde antes, ¿no? Como desde la primera entrevista que me contaste, uno ya se siente agotado. A mí lo que más me duele todo esto que me cuentas es que no rompemos ciclo. Porque mira que incluso me decías que la residente más grande te castigó a ti, pero entonces el profesor, el jefe de los residentes la regañó a ella. Ahí uno ve el ciclo de la violencia. Y lo que me duele de esta situación es lo que lo normalizamos. Normalizamos aguantarnos esto, normalizamos soportarlo, normalizamos adquirir esas herramientas, por así decirlo, para seguir aplicando estas formas de violencia para los que nos siguen. Yo alguna vez escuché una frase que a mí, juepucha, me retumba en el cerebro, que es, el dolor se transmite o se transforma. Y si de pronto somos la generación de cristal, porque estamos tratando de transformar el dolor que ha venido de todas las generaciones previas. Y eso, la verdad, a mí me hace sentir orgullosa. Porque lo que veo y con lo que me cuentas es que el dolor solo se sigue transmitiendo. Sí, no, y pues digamos que va creciendo como una bola de nieve y se va acumulando. Ya empieza desde el primer año, desde el momento en el que se supone que tú entras con más energía, el agotamiento. O sea, tú estás entrando sin la capacidad de poder hacer las cosas, empezando a pensar mal. Y aquí es donde entra una de las primeras historias que a mí me parece importante. El maltrato, la violencia no es solo de una universidad, es de todas y a grandes escalas, y es algo que no sucede solo en Colombia, sucede en muchas partes del mundo, porque ustedes pueden buscar y hay denuncias de esto en todos lados del mundo, en todas las residencias, las más light y las no light, pero siempre hay como esta cultura dentro de nosotros. Y pues yo tengo un caso muy cercano de agotamiento, de burnout, que pues ahorita me gustaría un poco que tú les expliques Claro que desde sí. la parte súper psicológica lo que es el burnout para que ellos lo tengan en cuenta. Pero mi primo también estaba haciendo su residencia en este momento y cuando era R1, dentro de esta cadena de maltrato, dentro de esta cadena de trasnochos, de presión, de ansiedad, llegó a tener ideación suicida. Y llegó a decirme, me sentaba y me decía como no sé cómo lo hiciste, cómo hoy estás más adelante, porque yo no puedo, porque en este momento yo a veces me quiero morir. Y obviamente él tenía, y afortunadamente nosotros hemos tenido siempre una red de apoyo muy importante, que siempre nos ha dado la mano, que siempre ha estado pendiente de nosotros, que siempre se ha preocupado por nuestro bienestar, que nos mantuvo a flote, pero él llegó a decirme eso y es muy impactante. Y el maltrato llega a ser tan fuerte que él en un posturno saliendo para la casa, estaba lloviendo, iba en su moto y pisó una línea y se resbaló y le pasó un camión por encima del casco. Yo estaba rotando en fertilidad ya de R3 y me llama mi papá que se acaba de enfermar a decirme, a tu primo le pasó un camión por encima. Me desmoroné y dije, mi primo llevaba 3, 4 meses diciéndome que él se quería matar. Obviamente, después de esto, afortunadamente no le pasó nada, estuvo unos días en el hospital, lo revisaron bien, su casco lo salvó, o sea, es una historia que solo cuenta él, pero después me contó cómo es que eso no era lo que yo quería, o sea, simplemente fue un accidente, pero el nivel de estrés y el nivel de todo era como, pucha, estar en el hospital fueron mis días de descanso y sacrifiqué mi salud física un poco, como qué delicia estar hospitalizado en esta situación por descansar un poquito de lo que estaba pasando allá.
Y cuando volvió, lo único que recibió fue comentarios súper, súper feos del hospital donde él trabajaba. Le dijeron como, usted no es ni siquiera capaz de suicidarse. Usted no tiene la capacidad de hacer nada bien. Es que ni siquiera eso le quedó bien. No, qué fuerte. Y él nos contaba eso y yo decía como, wow, o sea, no puedo entender cómo este tipo de cosas pueden estar sucediendo, no entiendo en qué momento vamos a cortar estas cadenas de maltrato. Y yo siempre le decía como, no sé, ¿usted cómo hace para estar en esa universidad? Es una de esas que yo era descartada desde el comienzo porque se sabe que las cosas allá son así. Y todo esto producto de un burnout, porque él antes de eso era una persona que gozaba de su carrera, gozaba de la vida, gozaba de todo y estaba en un punto completamente estancado donde decía como tengo que seguir, pero porque soy muy afortunado, porque esto no le pasa a casi nadie, estar dentro de una residencia y al mismo tiempo estaba sacrificando su salud Su mental vida. a costa de un burnout y de un maltrato. Uf, pues no, esta historia me tocó, estoy tratando de hablar sin llorar. Voy a explicar qué es burnout. Básicamente es ese estado de agotamiento al que llegamos, que puede ser físico, emocional, mental, que quiero que sepan que pasa por un estrés prolongado y excesivo, generalmente relacionado con el trabajo. O sea, ahí ya empezamos a ver la conexión. Las personas que pasamos por esto podemos sentir abrumación, nos sentimos totalmente agotadas emocionalmente y eso genera que tengamos dificultades para cumplir con las demandas de nuestra vida diaria. Y ahí veo como tu primo, tú, toda la gente que puede pasar por esto, puede llegar fácilmente a ese estado. Sí, y lo peor de todo es que no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta a nuestros pacientes, Claro, la que son calidad de las personas servicio. que de alguna forma llevan un poco del bulto porque nosotros no estamos en ese momento en la capacidad de pensar bien, de hacer las cosas adecuadamente, de plantearnos los escenarios más favorables porque estamos bajo una presión que ni siquiera nosotros entendemos bien. Entonces, eso te va pagando y te va llevando, y te va llevando y es una bola de nieve que crece y crece y crece y es problemático porque ahí no hay un gana-gana, ahí todos Todos estaríamos pierden, perdiendo. de acuerdo. Exacto. Entonces es bastante problemático y pues esto nada más es el R1. Mm, O sea, apenas estás empezando y ya estás ahí. o sea, con todo lo que estoy temblando con lo que me estás contando, pero sí quería preguntarte en qué momento sentiste que llegaste al límite. Bueno, digamos que en medio de todo yo puedo decir que soy una persona muy afortunada y que Ujú. en mi paso por la residencia no fue tan traumático hasta ese momento. Digamos que yo en general tuve un buen trato con los profesores, había trabajado para el hospital donde yo trabajaba, pues donde estaba haciendo la residencia, me llevaba muy bien con los otros residentes, entonces no tenía como relaciones de discordia con ellos. Poco a poco se fueron graduando un poco los más grandes, que eran los que venían como estas cadenas de maltrato y quedamos como un grupo muy sólido, como de amigos y nos ayudábamos entre nosotros y esto va a ser muy importante para el desenlace de mi historia, pero pues llega un punto crítico de mi residencia en el R3, como ya les había mencionado, mi papá se enferma. Mi papá se enferma y le da una leucemia y empieza a ser mucho más difícil, ya no era solo la presión de la residencia, sino mi papá enfermo. Y recordemos que habíamos pasado por una pandemia. Mm. Entonces, cualquier cosa era peligrosa para una persona como mi papá que estaba en una leucemia. Yo entré a mi rotación de gineco-oncología. Usualmente había 2 personas en esa rotación, pero la doctora que estaba en esa rotación tenía una fama de ser muy, muy molesta, muy brava, maltratadora, exigente, llevaba a todo el mundo al límite total de sus nervios. Okay. Y en la otra universidad que compartía rotación con nosotros, pues se habían dado cuenta de esto y habían logrado cambiar de rotación un poquito. Entonces ya no estaban los 2 meses en esa rotación de gineco-oncología, sino que los sacaban un mes a hacer colposcopia y luego el segundo mes sí venían. Eso quería decir que yo iba a estar haciendo sola el trabajo de 2 personas. Pero yo dije, bueno, si uno es organizado, uno puede, si otros pasaron, yo paso, si otros pudieron, yo puedo. Soy muy Y afortunada por soy estar muy acá, porque afortunada pues, por le quité estar el acá cupo a otra persona y es que tengo que estar acá y tengo que estar agradecida que me maltraten. y ya no me falta nada y todo es pasajero y arranqué mi rotación y la señora uno me tenía súper dateada, sabía quién era toda mi familia, sabía todo de mí, que pues era como, fue pucha, o sea,
¿Dónde está mi privacidad? Pero bueno, y empecé mi rotación y yo llegaba desde las 3 de la mañana porque tenía a mi cargo 22 pacientes en ese hospital. Tenían que quedar todos formulados, todos evolucionados, todas las cirugías revisadas, todas las ondas quitadas, todas las cosas hechas antes de las 7 porque a las 7 o empezábamos consulta o teníamos que ir a programación quirúrgica. Yo llegué normal, pero con el tiempo me fui dando cuenta que era algo que no podía sostener porque me empezaban a exigir cosas que ni siquiera eran parte de una academia. Okay. Y entonces ella me decía, necesito que los miércoles que opero yo me tengas mi uniforme listo, un café no sé cómo, tiene que estar todo evolucionado, me imprimes la lista y además necesito que llames a todos mis pacientes para adelantar la consulta porque necesito irme rápido. O sea, a ella le pagaban un horario, pero ella necesitaba que yo llamara a todos los pacientes para que salieran más temprano. ¿Cómo hacer uno si entra a las 3 de la mañana y sale a las 8 de la noche para llamar a toda la gente del otro día para que lleguen más temprano? Me decía, no me importa, llámalos a todos y les adelantas. Me cambié el nombre. Hola, mucho gusto, soy Gloria del Hospital X. Vengo a decirte que me inventaba cualquier excusa a las 9, 10, 11 de la noche. Cuando eran las 10:30 yo le mandaba las notas como ya llamé a todo el mundo, estas son las que pueden cambiarse de horario, estas son las que no pueden, no me importa, vuélvelas a llamar. Vuélvelas a llamar y les ofreces una incapacidad, vuélvelas a llamar y les dices que le das la cita otro día, que si puede venir el día que le dé la gana, pero mañana no sé qué. Y yo, doctora, pero son las 10 de la noche, no tiene presentación que yo llame a las personas a esta hora. No, llámalas, es que necesito que las llames o no sabes hacer nada. Y las llamaba a 11 de la noche y yo ya no solo recibía puteadones de mi profesora, no, pues claro, sino puteadones de todos los pacientes, como que son estas horas de llamar, yo me programé, yo pedí permiso en el trabajo, yo vivo en el Amazonas y pues tengo un vuelo, no puedo venir en otro momento y yo, por favor, y yo haga todo lo que pueda. Ahí empecé a usar mis momentos durante el carro, que eran mis momentos en los que yo llamaba a mi papá, porque como tenía que ir todos los días al hospital, yo no podía ver a mi papá. O sea, no podía visitar a mi papá y mi papá se estaba muriendo y yo no podía verlo, no podía ir a decirle como hola, no podía ir a abrazarlo, no podía nada porque era esclava de ese hospital, de ese servicio y de esa señora. Entonces yo manejaba y llamaba. Yo no sé cómo no me maté, cómo no me estrellé, cómo nada, porque literalmente yo veía la lista de pacientes, marcaba el celular, manejaba al mismo tiempo, aprovechaba el trancón para adelantarlo. Y no conforme con eso, me decía, ahora mi esposo que también trabaja en el servicio, adelántela porque quiero que salgamos los dos temprano. Entonces no era mil cosas, sino también la de ella. Y estaba pendiente, ¿y cómo? ¿Por qué no ha salido mi esposo de la consulta? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué dice más? Y yo era como, señora, pues no sé, las señoras pues tienen derecho a llegar a la hora que tienen que llegar. Entonces me regañaba todo el tiempo, me decía que yo no servía para nada. A las pacientes cuando había que operarlas, había que hacerles prueba de COVID, había que hacerles un montón de cosas por la pandemia. Y entonces, como vio que yo no estaba pudiendo solo con la adelantada de toda su consulta, me dijo, ahora tienes que hacer la programación de cirugía y tienes que además llenar las fichas de notificación obligatoria y llamar a todos los pacientes que van a ser operados para que tengan ya su prueba de COVID y decirles a qué institución tienen que ir a tomársela, cuándo se la tienen que ir a tomar, qué tanto antes. Entonces, yo tenía un celular del servicio y entonces ahora tenía que programar, tenía que decirle a los pacientes cómo tenían que irse vestidos, con cuántas horas de ayuno, no sé qué, y además adelantar la consulta y además todo. Obviamente estaba superándome, pues porque además tenía que hacer las cosas de verdad del hospital, ir a cirugía, ir a la consulta, tener los pacientes listos, entrar a cirugía, etcétera, etcétera. Y me estaba superando, se iba cargando y yo cada día llegaba a mi casa como, mamá, no puedo y me hace falta hablar con mi papá y mi papá se está muriendo y no puedo ir a verlo y se va a morir y no voy a poder verlo. Mis papás, pues como una cadena de apoyo, lo que te digo, soy muy afortunada, empezaron ellos mismos a hacerse pasar por Gloria. Mi mamá cogía sus minutos de su celular y se hacía pasar por Gloria para ella ayudarme a adelantar la consulta. Wow. Y aún así no me daba el tiempo. Y aún así todos los días yo llegaba y ella me decía que yo no servía para nada, que lo estaba haciendo todo mal. Ella se iba a mediodía y yo me quedaba en el hospital. Los fines de semana se acababa la cirugía y yo decía, salí a las 3 de la tarde, voy a ir a ver a mi papá, pero no, yo estaba a disponibilidad. Sí, quedaba un acetaminofén sin marcarse, sin lo que sea, me tocaba devolverme a formular un acetaminofén. Me tocaba devolverme a ver una interconsulta, a la hora que fuera, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3 de la tarde, tenía que devolverme. Entonces los pocos momentos en los que yo podía se iban a la B. Y llegó a mi límite el día que estábamos adelantando la consulta y no pude adelantarla toda y pasaron una queja.
Una de las pacientes a las que llamé a las 11:30 de la noche pasó la queja. Resulta que la señora era familiar de alguna de las directivas del hospital. Ese día esta señora llegó furiosa, que le habían puesto una queja, que yo no sabía hacer nada, que como no había hecho las cosas bien. Lo que me rompió en 1000 pedazos fue cuando me dijo, yo creo que yo mejor voy a hablar con con el director de tu programa y le voy a decir que te saque de esta residencia porque tú no sabes hacer nada y menos puedes tener una cabeza limpia y puedes hacer las cosas adecuadamente porque tu papá está enfermo. Y si tú no puedes lidiar con la enfermedad de tu papá y no puedes lidiar con esta residencia al mismo tiempo, es mejor que te saquen de aquí. Obviamente, ahora lo digo y no suena tan feo, pero en ese momento yo llevaba 20 días sin ver a mi papá en una UCI muriéndose, durmiendo 2 horas al día, porque si terminaba de llamar a los pacientes a las 11 tenía igual que estudiar hasta las 12, 1, y a las 3 tenía que volver a estar en el hospital, otra vez volviendo a empezar todo el ciclo. Yo llevaba 20 días que dormía 1 hora, 20 días escuchando que yo no servía para nada, 20 días sabiendo que mi papá se estaba muriendo y que le quedaban pocos días sobre esta tierra. Y ella se metió conmigo, con mi familia, con lo que más me dolía, que era saber que no podía ir a ver a mi papá. Y me dijo, ¿y sabes qué te recomiendo? Que además te vayas de tu casa, porque tú un día de estos vas a matar a tu papá, porque tú estás viniendo a un hospital donde hay COVID, y tú vas a llevárselo a tu mamá, y tu mamá va a matar a tu papá, y entonces un día de estos tú te vas a sentir culpable porque tú fuiste la que lo mató. No hay derecho. Y yo era como, señora, ¿cómo me voy? Yo de mi caso, ¿qué se le ocurre? O sea, no me voy a ir uno porque nosotros somos los que nos estamos, o sea, yo también soy la red de apoyo de mi familia. Y nos decía la psiquiatra, tienen que estar unidos. Y yo ni siquiera podía estar para mi papá. Nosotros éramos los mejores amigos del mundo. Me derrumbé, o sea, dije como, esto ya me superó. Puse mi primer límite más sano de la vida, me paré de ahí y le dije, doctora, yo no quiero hablar más con usted. Cerré el consultorio, no me importó qué iba a pasar en ese momento, me paré y me fui y busqué a mi jefe de residentes. Le dije, esto es insoportable. Y nunca había llorado tanto como había llorado ese día, porque sentí que me iban a quitar mi sueño, que era irme de la residencia, que iban a decirles que me sacaran, que mi papá al mismo tiempo se iba a morir, que además estaba agotada, que llevaba 20 días sin dormir, sin comer bien, sin absolutamente nada. Dije como, esto es insufrible. Lo que digo es que en ese momento hablé con mi jefe de residentes y afortunadamente ya éramos un grupo bastante pegado y por ese motivo pues él hizo como toda una emboscada y logramos, pues digamos que por tiempo no puedo contar todo, pero al final él reunió a todos los compañeros que ya se habían graduado, que eran amigos de nosotros, a que contaran la historia frente a la universidad, frente al hospital, y finalmente me pudieron sacar de ese hospital a un lugar un poco más sano para mí en ese momento y poder volver a estar para mi papá y estar para mi familia. Y pues estoy muy agradecida con mi universidad porque vi que cuando uno tiene esas redes de apoyo y cuando nos unimos como compañeros, en realidad sí se pueden hacer cosas buenas, pero yo en ese momento también dije como ya se acabaron mis sueños y se acabó todo y toqué el límite y dije como pues si me toca irme me voy. Afortunadamente conté con una red de apoyo, que no es el caso de muchas personas que simplemente o renuncian a su sueño, o renuncian a su vida, o renuncian a todo y pues terminamos en un caso como el que estamos hablando en este momento en todos lados. Luli, no sé qué decirte. Tengo los ojos aguados, tengo el corazón en la mano. Creo que por eso es este espacio, ¿no? Y teniendo en cuenta todo esto que dijiste, porque igual ya no solo nos contaste tu historia, nos diste algunas herramientas mientras lo hacías. Yo en estos días estuve preguntando, no solo en mi red personal, sino también en Equilibrando Mente, tú también lo hiciste por la tuya, por tu cuenta, si había preguntas para este caso y recibimos muchísimas. Quiero darles las gracias a todas las personas que participaron. Acá vamos a hacer un pequeño resumen de todas las herramientas que podemos darles en este momento. Para mí, la principal es decirles que en estos casos, lastimosamente, la salud mental no es suficiente. Porque nosotros podemos adquirir hábitos sanos, podemos dormir, comer, hacer ejercicio, podemos ir a terapia, podemos tener una red de apoyo, podemos saber comunicar lo que necesitamos, podemos hacer todas estas cosas, pero si nuestro contexto no mejora, de nada va a servir. Yo más adelante voy a sacar un episodio con una persona que nos pueda asesorar legalmente. En este momento no quiero dar mucha información porque no quiero por hacer más, hacer menos. Cada caso es diferente, hay que averiguar muy bien con la entidad, con la empresa, con la organización, con la universidad, cuál sería el debido proceso pero de igual forma vamos a hablar con Luli algunas herramientas que queremos traerles para el día de hoy. Entonces, Luli, cuéntanos
viendo en retrospectiva y todo, ¿qué le recomiendas a las personas? ¿Qué sería hacer algo por su salud mental? Yo creo que una de las preguntas que se repitió bastante era ¿cuándo pedir ayuda? Creo que voy a Ujú. empezar por ahí porque me parece muy importante en este instante decirles que uno no tiene que esperar a que las cosas estén lo suficientemente mal para pedir ayuda. Creo que una de las cosas que me ayudó a mí a tener todas las otras herramientas que de pronto podríamos estar mencionando ahorita es haber tenido ayuda antes de necesitarla. Y con eso me refiero a que por cosas de la vida, y vamos a promocionar la salud mental en este instante, yo siempre he tenido una psicóloga, pues desde que se empezaron a morir mis abuelos, mucho antes. Y haberla tenido en mi vida me dio muchas herramientas para, desde un punto de salud mental, como una prevención, saber cómo actuar en momentos donde no me sentía bien, cómo establecer límites sanos, cómo buscar lugares seguros, cómo hacer todas las cosas para que en el momento en el que ya tu cabeza no tiene la capacidad de pensar bien, pueda recurrir a esas herramientas. Entonces yo creo que cuando pedir ayuda, o sea, vayan al psicólogo como van al médico internista. O Tal sea, cual. es un espacio donde ustedes pueden sacar muchas cosas, donde se pueden aprender a entender cómo aprenden a ver cuáles son sus reacciones, las sanas y las no sanas, y a llenarse de todas estas cosas buenas que uno puede utilizar. Entonces, mi recomendación no es esperar a que estés en el fondo de la basura para ir a buscar ayuda, sino busca ayuda cuando no la necesitas. Ujú. Ese es tu lugar sano, donde alguien te puede decir como esto es lo que tú verdaderamente necesitas, esto es lo que puedes soportar y lo que no puedes soportar. Entonces, creo que si todos adoptáramos la costumbre sana de ir a un psicólogo mucho antes, podríamos tener todas estas herramientas. Estoy totalmente de acuerdo. Mira que mucha gente me pregunta, bueno, ¿cuándo debería ir al psicólogo? Estoy de acuerdo contigo, como mañana, mañana mismo si puede. Sí, saquen cita ya, Ya en este mismo equilibrando momento. mente. Ah. Pero a mí me gusta decirle a la gente que hay como tres situaciones en particular. Uno, si el malestar ya es diario, o sea, constante. Dos, que tras de que es diario es muy intenso. Y tres, empieza a afectar mis áreas de vida. Sí, ahí ya es una buena señal de empezar a ir al psicólogo. Hay un libro muy lindo que se llama The Daily Stoic de Ryan Holiday y en uno de sus capítulos habla de que nosotros nacemos sin las herramientas necesarias para este mundo, pues al final del día nacemos, Aprendiendo. pues venimos a aprender y que lo más lindo que podemos hacer por nosotros mismos pues es pedir ayuda, porque precisamente no contamos con todas las herramientas que necesitamos para este mundo. Entonces me parece que es lindo que busquemos ese espacio de ayuda. Para mí, la mejor herramienta, y es algo que se aprende en terapia, pero lo pueden hacer ustedes mismos, es la autoconciencia. ¿En qué consiste eso? En conocerme a mí misma, saber qué pienso, saber qué siento, saber, como tú dices, Luli, de qué manera reacciono o respondo ante situaciones. Si yo me conozco lo suficiente y me doy ese espacio para identificar qué pienso, qué siento y qué hago, voy a poder tener herramientas para cuando se presenten esas emociones, esos pensamientos y esas conductas. ¿Sí? Sí, eso todo lo fui aprendiendo tal cual mucho antes, entonces eso me llevó a las otras herramientas. Entonces, Claro. por ejemplo, yo soy una persona muy de buscar apoyos físicos. Ujú. Entonces, mis apoyos físicos eran mi familia, mis amigos, salir a hacer ejercicio, o sea, espacios seguros, etcétera, etcétera, pero eso lo fui reconociendo a medida que iba haciendo terapia. Claro, y es que además, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno le pregunta algo, ok, pero ¿qué necesitas? La gente no sabe responder a esa pregunta porque nunca nos hemos detenido a pensar, ¿qué necesito yo? Porque lo que necesita otra persona no es lo que necesito yo necesariamente. Y es que nosotros los médicos tenemos un problema y es que cuando nos preguntan que qué necesitamos y no sabemos qué necesitamos, decimos que necesitamos ocuparnos para no pensar en lo que estamos De sintiendo. acuerdo. Y entonces nos metemos en más trabajo, más turnos, más tiempo, más cosas que aumentan la carga, pero no resuelven absolutamente nada. Entonces, sí les recomiendo que vayan y se desahoguen con sus amigos, con su familia, hagan una actividad diferente. Está bien también decir como voy a asumir que me van a regañar, pero voy a ir a comerme ese ponqué de chocolate que yo quería con mi mejor amiga De acuerdo. y me voy a quejar toda la tarde. Sí, Y van a sí. ver que se quitan un peso encima. Y eso sirve mucho también para el tema de burnout y para el tema de salud mental. Tener una red de apoyo, amigos, familia, pareja, profesionales de la salud, el vecino. Vean lo que ustedes necesitan para generar un espacio seguro en el que ustedes puedan hablar de lo que están pensando y sintiendo. Y con lo otro que dijiste, Luli, es exactamente eso, aprender a tomar descanso,
somos la generación que no sabe descansar y que estamos aprendiendo a descansar, porque nos metieron a la cabeza que cualquier momento en el que no esté haciendo algo, en el que no esté, entre comillas, ocupada, estoy desaprovechando el vivir. Nos sentimos culpables. Culpables. Es O sea, como yo le yo enseño a la debería. gente a descansar, ahí verás. Sí, Entonces, tomémonos tiempo libre, descansemos, recarguemos energía. Y viene atado a la segunda parte que dijiste, hay que explorar actividades que me hagan sentir bien, que me hagan sentir tranquila. Esto va a sonar chistoso, pero actividades que me relajen, tipo meditación, oración, yoga, técnicas de respiración. Todo eso es útil para activar el modo calma y relajación en el cerebro. Lo necesitamos, porque si estamos siempre en modo pánico, estamos sobreviviendo el mundo y no viviéndolo. no, y eso va de la mano con otra de las cosas que nos mencionaron, y era cómo le tiene uno paciencia a toda esta situación, de la mano de todo lo anterior. De acuerdo. Si tú descansas tu cerebro, descansas tu cuerpo, descansas tu mente, un microsegundo de lo que está sucediendo, pues vas a poder parar un segundo y decir cómo puedo reaccionar de forma correcta a esto que me está sucediendo y actuar con paciencia y con calma, que creo que es sumamente importante, porque si no, uno no lo hace, pues va a caer en el mismo ciclo y va a estar como, no sé, ya hablaron ellas de intensamente en otro capítulo, entonces ya puedo tranquilamente ver cómo la ansiedad empieza Sí, a total. tornarse un problema más que una defensa De acuerdo. para nuestro cuerpo, y pues terminamos haciendo las cosas mal o cayendo en el mismo ciclo o montándonos en esa armadura de entonces yo también voy a dejar de ser lo que yo soy para convertirme en esto que ellos quieren y sobrevivir dentro de este ciclo que se perpetúa una y otra vez. De acuerdo. Entonces, por eso nos encantaría vivir en un mundo más compasivo, en un mundo donde no solo busquemos ayuda por nosotros mismos, sino que las universidades, las empresas, las entidades, las organizaciones nos brinden ese apoyo también terapéutico para tratar de cortar este ciclo de violencia que hemos Sí. perpetuado sin darnos cuenta. Sí, digamos que ya llegando como un poco al final y como pues ya habiéndoles dado un poco las herramientas que nos han funcionado y que nos brindaron también todas las personas que nos respondieron en la cajita, Me encanta. muchos sí nos hablaron, la familia, los amigos, hacer ejercicio, meditar, orar, el psicólogo, la terapia, muchos también dijeron poner el límite de parar, que me parece muy importante mencionarlo, tomarse un descanso no como, ay, voy a faltar 2 días a la residencia, sino si de verdad me está afectando, también es sano decir, me salgo. De acuerdo. Me salgo y lo busco de otra forma y habrán otras universidades, otros espacios, también es sano, o aplazar y decir, voy a descansar un semestre, voy a trabajar en mí y voy a hacerlo después cuando esté bien, me parece súper bien. Buscar esos espacios seguros ante un mundo cruel es importante. Me encantaría dar otra solución, pero estoy de acuerdo contigo. No, hablando de soluciones, la pregunta que más me gustó como para no dejarla por fuera y digamos que ya no hacer esto demasiado largo, alguien nos puso que qué soluciones como a largo plazo plantearíamos para que esto se acabe, pues digamos que ya toda la conversación ha ido un poco de Hacia qué eso. hacer, pero pues ya esto sería como una queja más al sistema y a las universidades y todo. Pues la primera, empezar por nosotros mismos. De acuerdo. Párense ustedes un segundo como personas, ni siquiera como médicos o como personal de la salud, sino párense como ustedes mismos, vean cómo quisieron ser tratados en algún momento, qué situaciones les parecieron injustas y cómo ustedes podrían estar replicándolas, pero sobre todo cómo las van a cortar. Cómo desde nuestras propias acciones podemos hacer que la historia termine y que todo tome un rumbo diferente y un camino diferente, porque pues si estamos haciendo un sueño deberíamos hacer las cosas con amor. De acuerdo. Y si las hacemos con amor, podemos enseñar desde el respeto, podemos trabajar en equipo, podemos sonreír, podemos parar, podemos hacer las cosas diferentes. Y yo estoy segura que sí se puede porque lo estoy haciendo y siento que hay unos rewards, como Sí, sí, una recompensa. recompensas positivas cuando lo haces de esa forma. Me encanta. O sea, el amor se reduce a eso. A mí me parece que sí es la clave de todo. Pues Luli, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por contar tu historia, por ser vulnerable, por abrir este espacio de reflexión y aprendizaje. No te puedo dejar ir hasta no hacerte algunas preguntas rápidas. Todas. Todas, pero mi consulta, no mentira. Pero pues bueno, la primera es, ¿qué es algo pequeño que siempre te alegra el día cuando te sientes mal? Saber que voy a llegar a la casa y voy a encontrar a las personas que quiero. Me encanta. Entonces yo sé que pudo haber sido el peor día del mundo mundial, que pudo haber sido estresante,
pero saber que llego y están las personas que más amo y más adoro en la casa esperándome, eso me cambia la vida, es como, Wow. wow. ¿Qué mantra o afirmación te ayuda en momentos difíciles? Que yo puedo. O sea, siempre es como tranquila, tú puedes. Okay. ¿Cuál es un error común que asumimos sobre la salud mental? Que quisieras que la gente se quitara eso de la cabeza. Que pues es una enfermedad que no te permite hacer absolutamente nada. O sea, que no sirves para la vida por tener un tema de salud mental. No voy a decir una enfermedad ni patología, porque todos tenemos temas mentales. De acuerdo. Todos tenemos fortalezas en nuestra salud mental y debilidades, y todos tenemos nuestro tacón de Aquiles. Pero creería yo que eso, que está muy estigmatizado, como que no puedes hacer nada por tener algún tema, y pues no es así, es saber trabajarlo, buscar esas fortalezas, y como todo, como la diabetes, si la compensas, si buscas ese equilibrio y estás en ese equilibrio sano, puedes hacerlo todo y no necesariamente te va a llevar como a la desgracia tener un tema de salud mental. Perfecto. ¿Qué recurso, libro, aplicación, lo que quieras, te ha ayudado en tu camino a la salud mental? Un montón. Digamos que mi preferido de la vida del mundo mundial, que descubrí desafortunadamente después de que mi papá murió, el lettering. O sea, escribir para mí es una herramientota. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un lugar donde no estás tranquilo, donde estás triste, donde estás muy feliz, donde lo que sea, tú te sientas y escribes, pero escribes todo lo que se te ocurra. O sea, no le debes información, explicaciones, nada, porque es contigo mismo. Entonces tú puedes escribir lo que te dé la gana, y es una forma de desahogarse impresionante, pero también de reflexionar sobre lo que tú estás pasando. O sea, yo escribo y a los 2-3 días leo lo que escribí y me doy cuenta de que estaba pensando mal o estaba pensando bien, o que me quedo en un problema o no me quedo en él, como que le veo el lado negativo a todo, no se lo veo. Entonces escribir para mí es una herramienta impresionante y me ha llevado a reflexionar sobre, o sea, a conocerme como nunca antes me había conocido. ¿Y qué consejo le darías a la Luli del pasado? Que le diría que no me deje llevar por lo que los otros quieren que yo sea, que me mantenga firme, así como me he mantenido firme en mis convicciones, y que hacerlo diferente no está mal ni denota debilidad, porque siempre he sido muy sensible y muy llorona y muy blandita, pues blandita. Sí, no en el mal sentido, sino como... Bajo la definición que otros dicen de nosotros. Ajá, como esa sensibilidad me ha llevado a lugares que otras personas no entienden. Y son una oportunidad de cambio para muchas cosas, y aunque la gente lo ve como una debilidad, no lo es. Es una gran virtud que muchas personas deberían tener. Empatía, capacidad de conectarte con las otras personas, y que eso no es debilidad, es algo muy fuerte, y le diría que no se deje quitar eso, porque es una de las cosas más bonitas que tiene. Habiendo dicho eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me digo esto, en el momento en el que me deje importar, ese día me preocupo. Y sí, yo soy una persona sumamente sensible a este mundo, y repito, no creo que el problema sea mi sensibilidad, sino el mundo cruel al que nos han hecho acostumbrarnos a vivir. Pero muchísimas gracias, Luli, por venir, por participar, por contarnos tu historia. Solo agregaría una frase, y es: a veces rendirnos es soltar algo que nos está haciendo daño. Totalmente cierto. Y no, gracias a ti por tenerme en cuenta, por decirme esas cosas tan lindas al comienzo. Y pues nada, espero que esto, más allá de un evento traumático y que se convierta en un episodio como difícil de escuchar para muchos, sea como la oportunidad de que todos veamos cómo podemos mejorar las cosas y llevarlo a algo completamente diferente. Que nos sigan llamando de la generación de cristal por siempre y para siempre. Somos los primeros que estamos siendo capaces de alzar la voz, de hacer ver que no tenemos que normalizar esas cosas, que no tenemos que estar sobreviviendo todos los días, que tenemos que vivir, pero no sobrevivir a las cosas, y empezar a ser felices y hacer las cosas desde el amor. Pues Luli, que así sea. Muchísimas gracias a todas las personas que oyeron hasta acá. Creo que es el episodio que más largo ha salido, pero es que creo que vale la pena. No, cada minuto es espectacular. Nos vemos en el siguiente episodio, donde vamos a seguir explorando este maravilloso mundo emocional. Gracias y chao. Chai.